Muy buenas noches, amados hermanos. Sean bienvenidos en esta noche, en el nombre del Señor Jesús. Estamos hablando de nuestra serie de cimientos y cómo crecer. Fue lo que iniciamos la última reunión que tuvimos, cómo crecer. Y una de las formas de crecer, hermanos, es leyendo la palabra de Dios, que fue lo que estuvimos viendo en la última sesión. Ahora, ¿por qué? Porque hay que leer la palabra. Porque hemos hecho tanto énfasis los últimos mensajes y también, hermanos, si ustedes no lo han escuchado, les quiero hacer un énfasis, hermanos, lean su palabra. Yo este año me he propuesto leer la Biblia más de una vez en el año. No quiero decir números porque, bueno, el pastor, ¿no? Pero me he propuesto, Señor, si estoy así estudiando otras cosas que me están tomando tanto tiempo, no puedo dedicarle menos tiempo a tu palabra. Es un compromiso que yo he hecho con el Señor y créanme, hermanos, que he empezado a ver cosas que nunca había visto. Esto que les enseñé son cosas que, ay, mira qué dice aquí, mira qué dice en Génesis. Y no crean que esto lo saqué todo Apocalipsis, hermanos. En Génesis, lo de los jubileos lo saqué de Génesis y otros hermanos también lo han sacado de ahí, etcétera. Así que, ¿por qué hay que leer la palabra de Dios, hermanos? Yo no voy a poner que estas son todas las razones, hermanos, pero escribimos 9 razones por las cuales, no importando si somos nuevos creyentes o si tenemos X número de años siendo cristianos, necesitamos leer la palabra de Dios. Primero, porque la palabra de Dios, al leerla, nos da victoria sobre el pecado, hermanos. Quiero leer primero de Pedro 1:22. Dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. Hasta ahí. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. Hermanos, cuando nosotros leemos la escritura, inherentemente algo sucede en nuestro interior y en nuestro corazón. Y si nosotros obedecemos esa verdad, nuestros corazones son purificados y por ende vamos a tener victoria contra el pecado. Hay un versículo que también nos corrobora esto y de hecho nos dice que la palabra de Dios es nuestra defensa contra nuestros mayores enemigos, que son 3: el mundo, nuestra carne y el diablo. Y Efesios 6:17 dice, y tomen el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La palabra de Dios. Hermanos, yo recuerdo mucho a Pastor Norman Holmes algún día que nos compartió que entramos en guerra con el enemigo y llega el enemigo y entonces el Espíritu Santo corre dentro de nuestro corazón y busca todo el arsenal que tenemos para responderle al enemigo y encuentra Juan 3:16. De tal manera, pero necesita buscar más y no le damos, si no leemos la palabra, no nos estamos surtiendo nuestro armamento espiritual, si así lo puedo compartir, hermanos. Necesitamos tener suficiente armamento, armadura en nuestro corazón espiritual para que nosotros podamos tomar la espada que el Señor nos ha dado. También, hermanos, la escritura nos ayuda para que no nos rebelemos en contra de Dios. ¿Se acuerdan que hace 2 domingos o 3, no recuerdo, predicó un mensaje que a veces se nos olvida quién es Dios? ¿Saben? A la gente que se le ha olvidado quién es Dios, no sé si de veras esté leyendo la escritura y escudriñándola como lo tiene que hacer. Porque Romanos capítulo 8, versículo 1 dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y hermanos, el pecado hace que nos rebelemos contra Dios, pero su palabra cambia el rumbo, nos acerca a Él, nos convence para seguirlo con nuestro corazón, nos convence de pecado, como dijo nuestra hermana Amanda, evidencia lo que somos confrontados. Efesios dice que el Señor va a presentar a la iglesia como una esposa que haya sido lavada por la palabra. Cada que nosotros leemos la palabra, somos inconscientemente, no lo vemos, pero en nuestro interior, hermanos, estamos siendo lavados por Él. Así que si tenemos la palabra, hermanos, si somos guiados por medio de ella, si andamos conforme al Espíritu, dice aquí que no va a haber ninguna condenación.
ninguna condenación. Y esto es precioso porque el enemigo ataca, sobre todo hoy en día, hermanos, se está atacando aquí. No, tú no vas a poder hacer esto. No, tú eres un pecador. No, si eres esto. Y hermano, si tú conoces la palabra, lo vamos a ver más adelante, pero Jesús, ¿cómo le respondió cuando Satanás vino a tentarlo? Cada vez que le respondió, escrito está, escrito está, escrito está. Así que cosas maravillosas que la palabra de Dios puede hacer en nuestra vida. Y aquí vamos a ver algunas cosas que creo que son 9, si no me equivoco, cosas que la palabra de Dios, ya vimos que nos da victoria sobre el pecado, ya vimos que no andamos en condenación, pero, dice el número 1, guardar la palabra de Dios en nuestro corazón nos ayuda a no pecar. Y el Salmo 119:1 dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Hermanos, si estamos leyendo correctamente, porque yo no estoy diciendo que agarren su Biblia, no estoy diciendo eso. Dice aquí guardar, guardar. ¿Y qué es guardar? Que yo leo, escudriño, entiendo, y de esa palabra que el Señor me reveló ese día, la guardo en mi corazón y digo, esto lo tengo que poner por práctica. Uno, ¿para qué guarda cosas? Para usarlas, ¿verdad? Para sacarlas cuando las necesita. Y entonces Salmo 119:11 dice, en mi corazón he guardado tus juicios para no pecar contra ti. Y a medida, hermanos, que guardemos la palabra de Dios en nuestro corazón, nos va a ayudar a tener victoria sobre el pecado, porque vamos a poder vencer la tentación. Y como mencioné anteriormente, cuando venga el enemigo a tentarnos, vamos a responder como dijo el Señor Jesús, escrito está. Eso es impresionante. Uno piensa, no, ¿cómo vamos a vencer al enemigo? Ay, gritando y declarando. Y tal vez sea alguna vez que haya que usar eso, pero ¿cómo lo venció el Señor Jesús, hermano? Por meditando la palabra. Escrito está. La segunda cosa, hermanos, que nos ayuda a leer, a guardar la palabra de Dios, es que la palabra de Dios es un fundamento estable, hermanos. Todo lo que digamos, todas las doctrinas, todo lo que creemos, ¿dónde está fundamentado? En la palabra. Si nosotros creemos, pensamos o hacemos cosas que no podamos fundamentar con la palabra, corremos mucho el riesgo de estar equivocados. Salmo 119:89 dice, para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. Y quise poner la nueva traducción viviente porque vean cómo dice, tu eterna palabra, oh Señor, se mantiene firme. ¿En dónde? En el cielo. Y hermano, esto nos corrobora que aún en los cielos vamos a seguir estudiando la palabra. La palabra de Dios permanece para siempre. Así que tenemos una ancla segura en estudiar la palabra. Y esto nos lleva a nuestro punto número 3. La palabra de Dios es una guía para nuestra vida. Salmo 119:105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Y hermanos, la palabra de Dios nos guía a través de de muchas cosas. Y yo recuerdo que voy a usar el ejemplo que dio Pastor Norman Holmes una vez. Y él dice que un estudiante que de su instituto quería irse de donde estaban compartiendo a la casa donde se iban a quedar. No, perdón, donde iba a ser una reunión. Y él dijo, no, yo me voy así corriendo, ya sé dónde está y se ve la luz a donde voy a llegar. Y el pastor le dijo, mira, llévate una lámpara porque necesitas ver dónde pisas. No, ya veo la luz ahí, así me voy. Y bueno, este joven se fue corriendo y de repente se escuchó un plac. Porque en el camino pasan muchas vacas en el día y luego dejan algunos recuerditos que de noche no se ven. Y entonces el hermanito no solo pisó, sino que se cayó y cayó encima de algunos recuerditos de las vacas. Y cuando llegó al lugar de reunión no podía entrar porque ya se imaginarán cómo iba llegado, tuvieron que llevarle ropa, se perdió una parte del servicio. ¿Por qué? Porque no llevaba su lámpara para alumbrar sus pies. La palabra de Dios nos guía, sí nos dice a dónde vamos. Bueno, como confraternidad sabemos que vamos a Sion, pero la palabra de Dios es una lámpara que nos ayuda a nuestro día a día para saber qué estamos haciendo bien, qué estamos haciendo mal, hacia dónde tenemos que tomar el lugar. Así que, hermanos, la palabra del Señor nos guía en muchas áreas de nuestra vida. En una que considero que es muy importante es, por ejemplo, en los matrimonios. La Biblia nos manda
que no nos unamos en yugo desigual, ¿verdad? En 2 Corintios 6:14 dice, no se unan en yugo desigual. Y en otras palabras, lo que nos está diciendo es, si somos cristianos, no te cases con un incrédulo. Es lo que está diciendo. Pero aún más, y esto lo voy a leer textualmente, lo más importante en la vida es conocer a Jesús. Por lo tanto, si no está usted casado, y esto va para los que no están casados, su oración debería ser que su pareja sea alguien que tenga el mismo propósito y visión que usted. Esta frase la tomé literalmente del libro. De este modo, pueden compartir, asistir juntos a la iglesia y crecer juntos en Dios. Hermanos, no unirse en yugo desigual es estar con alguien que tiene el mismo propósito y la misma visión. No solo que sea cristiano. Miren, eso ya debería de ser el por default. Que tengan el mismo yugo es que tengan el mismo propósito y la misma visión. Si no, no van a funcionar. Y créanme, hermanos, que como Pastor Karam dijo alguna vez, el 90% de la consejería en una iglesia, y se los puedo corroborar, es por problemas matrimoniales. Porque tal vez no tenemos el mismo propósito y la misma visión. Bien, siguiente. Hermanos, me gustó mucho punto número 4. La palabra de Dios nos capacita para soportar la aflicción. El Salmo 119:107 dice, afligido estoy en gran manera, vivifícame, oh Jehová, conforme a tu palabra. Hermano, ¿se acuerdan de que el apóstol Pablo dice, ¿está alguno entre vosotros triste? ¿Qué le dice? ¿Se acuerdan? ¿No se acuerdan? Vamos a buscar el versículo para que lo vean. Porque eso no lo apunté. ¿Está alguno entre vosotros enfermo? Llame a los ancianos y oren. Ah, no, este no es. El que quiero es otro. Espérenme tantito. Se los busco, o creo que sí. Dice, canta alabanzas. Sí, aquí está. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Canta alabanzas. ¿Está alguien enfermo? Llame a los ancianos. Hermanos, las alabanzas están basadas en la palabra. Citar la palabra del Señor es un arma poderosa. Y yo a varios de los que nos están escuchando que han tenido problemas les he dicho, cita el Salmo 91 antes de dormir. Es algo poderoso que sucede cuando nosotros citamos la palabra del Señor. Y algunos de los que están aquí conectados les he dicho, lea el Salmo 91 así, en voz alta, aunque sea lo último que hagas antes de dormir. Porque hermanos, cuando uno está afligido, el Señor nos puede vivificar por medio de su palabra. ¿Está alguno ansioso? Lea. ¿Está alguno con depresión? Lea la palabra y dígale, Señor, vivifícame. Pero si estoy pasando por situaciones difíciles, espérate al número 6 o 7, no recuerdo cuál fue, pero vamos al número 5. La palabra de Dios es un deleite para nuestro gusto. Lo podemos saborear. Salmo 119:103 dice, cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Miren, el fin de semana alguien de la iglesia me dijo, no sabes cómo ha sido bueno para mí que en medio de la situación que estoy pasando, alguien de la iglesia me escribe y me manda un versículo y me manda unas palabras de ánimo. Dice, no sabes cómo ha sido eso para mí. Es lo que está diciendo este versículo, hermanos. Hay un deleite, un placer en la palabra del Señor. Y esto obviamente nos habla de un sentido espiritual. El salmista nos dice que para él la palabra de Dios era tan dulce que ningún otro placer se comparaba con ella. Y así debería de ser también para nosotros, que disfrutemos. Y no sé para cuántos de aquí es una carga, ya va el pastor que otra vez lea la Biblia, ya me van a insistir, hermanos, debería de ser un deleite. Y créanme que yo puedo decirles que yo tengo cierto número de capítulos que tengo que leer al día, pero casi siempre leo mucho más, hermanos, porque se queda uno picado, pudiera decir, interesado. O a veces leo menos porque algo me llamó poderosamente la atención y empiezo a hacer. Muchos de los mensajes, hermanos, han nacido así.
De repente veo algo y digo, wow, Señor. Y empezamos a buscar, debemos nosotros de tener deleite. Y esto va relacionado con el punto que sigue. La palabra de Dios es más preciosa que el oro. Dice el Salmo 119:72. Mejor me es la ley de tu boca que millares de oro y plata. Y hermanos, ¿por qué es esto? ¿Cómo yo lo entiendo? Porque en nuestro corazón, si nosotros ponemos en nuestro corazón el oro y la plata son riquezas terrenales que se van a quedar aquí. Pero si nosotros estudiamos en la ley del Señor, Él va a poner en nosotros una visión y un corazón en la eternidad. Y eso es mucho mejor que cualquier cosa que este mundo nos pueda dar. Número 7. La palabra de Dios trae regocijo. Y el Salmo 119, versos 162 y 163 dice, me regocijo en tu palabra como el que haya muchos despojos. La mentira aborrezco y abomino, tu ley amo. Entonces me dice, me regocijo en tu palabra como el que haya muchos despojos. No sé si alguien se ha encontrado algún día dinero en la calle o un tesoro o un testamento que le hayan dejado. Bueno, se siente bonito, ¿verdad? Pero dice aquí el salmista, mejor que todo eso es tu palabra. Y hermanos, a mí me llama mucho la atención cómo el salmista aquí decía que encontraba este tipo de alegría al estudiar la palabra. Y quiero leer textualmente una frase también del libro. Dice, este versículo debe alentarnos a deleitarnos mucho en la palabra de Dios. A medida que la leamos, la oímos y meditamos en ella. Cuanta más reverencia tengamos por la palabra de Dios, más gozo encontraremos en ella. Sin embargo, es mediante la oposición y las pruebas que llegamos a regocijarnos en la palabra de Dios a medida que seguimos conociendo más al Señor. Ejemplo, hermano, porque no quiero que esto se quede en el aire. No tienes para comer. Y tú lees y ves que a Elías le llevaban los cuervos carne y pan. Yo soy del team Elías, me gusta la carne y el pan. Entonces, yo pues, Señor, tú me puedes proveer, tú nos puedes proveer. Y entonces, en vez de decir, ay, Señor, ¿por qué no tengo para comer? ¿Por qué me tratas así? Si soy tu hijo, si te he buscado. Puedes decir, Señor, tal vez sea el momento que yo pueda experimentar lo que experimentó Elías, lo que experimentó cuando se secó también el arroyo que tú mandaste con la viuda, y también hiciste que no se acabara el aceite y el vino, y como cuando la multiplicación de esos pocos panes y los peces, cuando tú estabas en esta tierra, y tú puedes empezar así, hermano, y cuando experimentas lo que has visto en la palabra, en tu corazón entra un regocijo, y no solamente eso, hermanos, puedes conocer al Señor. Yo sé que ya te he contado este testimonio, pero te lo voy a contar otra vez porque luego se les olvida a algunos. Cuando nosotros vivimos en Guatemala, yo recuerdo que mi papá no tenía ya para terminar el año. Y creo que si no me equivoco estábamos en septiembre, octubre, pero faltaban 2 meses para acabar el año. Mi papá solo traía 20 quetzales. 20 quetzales son aproximadamente como en 35 pesos tal vez hoy. O 40, pónganle 40 pesos mexicanos de hoy. ¿Ustedes creen que con 40 pesos íbamos a terminar 5 personas 2 meses? Y les puedo decir que fueron los 2 meses que mejor comimos en ese país. Nos invitaron, salimos de vacaciones, comimos comida de ricos, literal, que nunca había comido yo, porque a los lugares que nos llevamos eran lugares de gente con cierta posición económica. Y hermanos, les puedo decir que aprendí a conocer al Señor en medio de las pruebas, en medio de las cosas que Dios nos había puesto, y aprendí a regocijarme y decir, Dios te puede proveer. Y hoy cuando les digo, Dios te puede proveer, es porque lo vivimos, porque lo conocemos. Y esto va unado al siguiente punto. Número 8. La palabra trae paz. Salmo 119, verso 165 dice, mucha paz tienen los que aman tu ley
Y vean el siguiente parte del versículo que para mí es poderosa, poderosa. Y no hay para ellos tropiezo. Mira, hoy me entra temor en mi corazón porque veo como algunos en el cuerpo de Cristo, en nuestra confraternidad, se han ofendido y se van. Y yo le he dicho, Señor, ¿existe una vacuna para la ofensa, para no tropezar? ¿Y sabes cuál es esa vacuna? Existe. Hoy que estaba escribiendo esto, mucha paz tienen los que aman tu ley y no hay para ellos tropiezo. Hermano, si realmente amas la palabra del Señor, no vas a tropezar. De veras, esto es una joya, no vas a ofenderte. Y de hecho lo escribí textualmente aquí. Puede que nos encontremos con muchos problemas y tristezas del exterior, y sin embargo seremos capaces de disfrutar de una gran paz desde nuestro interior si amamos la palabra de Dios. Y tendremos una mayor paz y seguridad y nada nos ofenderá y nada será una piedra de tropiezo para enredarnos en culpa ni en tristeza. Lo voy a leer otra vez porque esto es poderoso, hermanos. De veras, esto es un antídoto para la ofensa. Ama la palabra del Señor. Y lo voy a leer otra vez. Puede que nos encontremos en muchos problemas, tristezas del exterior, y sin embargo seremos capaces, si amamos la palabra del Señor, de disfrutar de una gran paz desde nuestro interior. Si amamos la palabra de Dios, tendremos una mayor paz y seguridad. Nada nos ofenderá y nada será una piedra de tropiezo para enredarnos en culpa ni en tristeza. De nuevo, hermano, ama la palabra del Señor. Punto número 9, y creo que es el último. La palabra de Dios promueve la alabanza. Salmo 119, 164 dice, mira, algunos se cansan de cantar el domingo una vez. Y aquí el salmista dice, 7 veces al día te alabo, porque me has dado todas las cosas, porque me has bendecido, porque todo me va bien. ¿Eso dice el versículo? No. Dice, a causa de tus justos juicios. Entonces, ¿qué está pasando ahí el salmista, hermanos? Bueno, no sé si estos juicios eran para los enemigos del salmista, o él estaba experimentando ciertas cosas, pero él dice, 7 veces al día te alabo. Y me gustaría hacer una connotación, hermanos, aquí. El Espíritu Santo es enviado con frecuencia a nuestras vidas. Y te voy a decir un secreto. Hay un canto que alguien compuso que en el coro dice, alaba, simplemente alaba. Si estás llorando, alaba. Si estás contento, alaba. Si estás en prueba, alaba. Alaba al Señor. ¿Por qué? Porque la alabanza, hermanos, ahuyenta al enemigo de nuestra mente. Ahuyenta y cierra puertas que el enemigo quiere usar en contra de nosotros. Me gustaría cerrar con algo que en lo personal ha sido todo, el Señor me ha estado hablando mucho, hermanos, con esta frase que vamos a ver en la siguiente filmina. ¿Qué libro recomendamos leerles a los nuevos creyentes? Les decimos, empiecen por tal libro. Bueno, yo como pastor siempre les digo, inicien por el Evangelio de Juan. ¿Por qué? El libro de Juan tiene un énfasis en creer, lo cual es muy importante para nosotros como creyentes. De hecho, Juan 20:31 dice, pero estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Y el pastor Bailey habla muchísimo sobre esto, pero quiero hablarles de otra persona que también impactó mi vida hace muchos años. Ya también está en la presencia del Señor. Y él fue un pastor también en una iglesia muy grande aquí en México. Y cuando él comparte su testimonio, hermanos, él era de la religión popular, pero el Señor lo sacó de ahí. Y él cuando comparte su testimonio, que yo lo quería escuchar, porque dije, ¿cómo logró lo que alcanzó a hacer? Y él, estuvimos en su testimonio y todavía recuerdo que estábamos ahí, el Señor nos regaló estar en vivo, y él dice, pues yo empecé a leer la Biblia, por eso le estoy diciendo la importancia de leer la palabra, hermanos. Y él decía, yo empecé a leer la Biblia, y la Biblia decía que si orábamos por los enfermos,
iban a sanar. Y yo le creí al Señor. ¿Y qué empecé a hacer? A orar por los enfermos. ¿Y qué creen que pasó? Sanaron. Y yo, así nomás, así. Y luego leí que había bautismo del Espíritu Santo y que había que hablar en lenguas. Y entonces, pues dice que había quien poner manos. Y como no había quien me pusiera las manos, me las impuse yo. Y oré. ¿Y qué creen que pasó? Empecé a hablar en lenguas. Y luego leí que se ayunaba. Y así, hermanos, que si orábamos y ayunábamos, Dios iba a poder romper las fuerzas del enemigo. Y ellos estaban comprando el terreno donde actualmente está la iglesia. Y no el gobierno llegó y les dijo que no se los iban a poder vender porque era parte del gobierno, de las tierras del gobierno. Sí, pero yo leí que si orábamos y ayunábamos, el Señor iba a quebrantar las manos del enemigo. Y leía el versículo de su prédica y le creía a Dios. ¿Y qué creen? Nos vendieron el terreno. Y hermanos, cada cosa que yo escuchaba en su testimonio, yo decía, no puede ser. Solo le creyó a Dios. Yo quiero cerrar esta noche con esto, hermanos. Si no le crees a Dios, lee el libro de Juan. Regresemos a los inicios. Regresemos a lo básico. Es tiempo de creerle a Dios. Es tiempo de estudiar la palabra como tal vez no lo hemos hecho. Es tiempo de retomar nuestros tiempos y nuestra relación con Dios. Y voy a dar la introducción a lo que vamos a ver la semana que viene, porque la segunda clave para nuestro crecimiento espiritual es la oración. Y hermanos, yo escribí aquí, en cualquier relación debe haber comunicación para que una relación crezca. Lo mismo es con Dios y nosotros. Dios es una persona que es real. Y su deseo es tener una relación con nosotros. Por lo tanto, debe existir comunicación. Y el medio de comunicación que nosotros tenemos con el Señor es la oración. Ahora, para una comunicación es dos vías, ¿verdad? Yo hablo y luego la otra persona habla. Bueno, la vida cristiana es una vida que se vive en estrecha relación con Dios y para cualquier relación debe haber una conversación en dos sentidos, como lo acabo de mencionar. Dios nos habla de muchas maneras. Dios habla muchas veces y de muchas maneras, sí, hermano. Pero la principal es por medio de la Biblia, de su palabra. Y nosotros, a su vez, ¿cómo podemos hablar con el Señor? Por medio de la oración. Lee tu Biblia y ora cada día y tú crecerás. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Hermanos, esto es el cierre del mensaje del día de hoy. Acerquémonos a Dios. Dejemos ya las excusas a un lado. Es que llevo 20 años, 30. Hermanos, yo no sé cuántos llevo. Y me he propuesto, le dije, Señor, si hoy estoy haciendo esto en lo secular, contigo lo debo hacer mucho más. Y hoy en lo secular yo estoy estudiando mucho por ciertas circunstancias, pero yo le dije, pero para ti, Señor, debo hacerlo mucho más. Pecadores, limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Y hermanos, necesitamos apartar un tiempo, y esta es la última filmina del día de hoy, para orar y leer. Yo sé que antes nos forzaban a hacer una vida devocional, ¿verdad? Y yo no sé ustedes, pero cuando yo era chiquito, mi papá nos hacía leer 7 capítulos diarios, porque creo que íbamos a leer, 3 veces la Biblia en un año, no recuerdo cuántas veces era. Y yo recuerdo que eran las 5 de la mañana, hermanos, y yo estaba así de... Y hasta contaba cuántos versículos para que me tocaba y me echaba un sueñito a veces, lo confieso delante del Señor. Así que... Pero cuidado y no leyera porque había problemas después. Pero hermanos, hoy inconscientemente algo sucedía en nuestros corazones, aunque éramos unos niños. Y aunque a lo mejor no lo hacíamos de corazón, pero inconscientemente algo se quedaba, algo se quedaba, algo se quedaba. Y hoy agradezco, hermanos, que mi padre nos hubiera inculcado la disciplina por leer la palabra del Señor. Necesitamos apartar un tiempo concreto para apartarnos de las presiones de la vida y simplemente estar a solas con Dios. Yo había hablado con una persona el día de ayer o antier
no recuerdo el día, pero le decía, necesitas un escape. Esta vida es como una olla de presión que te tiene así el trabajo y la familia y la esposa y el negocio, y necesitas quitarle a esa vía express la valvulita esa para que se salga la presión. Y eso, hermanos, solamente te lo va a dar si estás a solas con Dios. No te lo va a dar un psicólogo, no te lo va a dar un psiquiatra, no te le van a dar unas pastillas. Lo único que te va a dar paz, como ya lo vimos anteriormente, es si lees la palabra, si amas la palabra y estás a solas con Dios. Si queremos crecer como cristianos, este es un paso esencial en nuestro progreso hacia un caminar maduro con Dios. Así que les quiero animar, hermanos, hoy nuevamente, y lo haremos las veces necesarias en la iglesia y en lo que sea necesario. Lean la palabra, disfrútenla, escudriñenla. Y de hecho estamos pensando hacer algunos cambios después en la iglesia en el futuro, no muy lejano, para ayudarnos, para incentivarnos a leer la palabra. Mire, hoy estamos 25 dispositivos aquí. Y tal vez podríamos tener 25 diferentes exposiciones en el futuro sobre la palabra del Señor, sobre lo que Él nos esté hablando en nuestras vidas. Y con esto quiero cerrar este día y vamos a orar y decirle, Señor, pon en mí hambre y sed por tu palabra. Y si no tienes un tiempo con Dios hoy en día, de lectura, de oración, empieza ya. Y si lo tienes solo por tenerlo, pero no lo disfrutas como lo leímos, no le encuentras deleite, gusto, dile, Señor, dame gusto, dame deleite por hacer esto. Dice que el Señor pone el querer como el hacer por su buena voluntad. Oremos. Padre, te damos gracias por este día, gracias por esta exposición, gracias por recordarnos lo importante, lo bueno y lo determinante que es amar, leer, obedecer, guardar tu palabra. Señor, que cada uno de los que hemos escuchado hoy esta breve remembranza nos ayude, Señor, en nuestro corazón a tener hambre y sed de justicia. Señor, pone en nosotros el querer como el hacer por tu buena voluntad y ayúdanos a tomar decisiones que estén de acuerdo a tu palabra. Ayúdanos a regirnos conforme a tu palabra. Señor, evidencia nuestro corazón cuando leemos tu palabra para que así podamos tener un corazón limpio, puro, lavado por ti y entonces podamos tener paz. Entonces podamos vencer al enemigo, al mundo, a nuestra carne, y tengamos victoria en ti, podamos llegar a los lugares celestiales contigo, siendo una esposa gloriosa, sin mancha y sin arruga. Señor, gracias por este día. Quédate con cada uno de mis hermanos, bendíceles, y que tu gloria pueda, Señor, estar en cada uno de estos hogares. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.